Gesed Vishalom, gracia y paz. Instrúyete a través de nuestra próxima enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Colombia. Saludamos de manera muy especial a todos los que se conectan con nosotros a esta hora, a todos los que se conectan con su comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Ahora en la sede Garagoa. Es un gozo, es un día muy especial. Iniciamos hoy un nuevo tiempo y agradecemos a nuestro Padre, a nuestro Creador, porque nos da la oportunidad de continuar compartiendo de su bendita palabra ahora en una nueva tierra, y por eso estamos muy gozosos en este día. Así es que les damos la bienvenida, anhelando que usted disponga su corazón, anhelando que usted disponga su vida, su alma, que esté muy atento para la instrucción que el Eterno tiene para nosotros en este día. Vamos a tratar un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema que nos confrontará, creo, a muchos, como lo hizo conmigo, porque algo de lo que escuchamos mucho y de lo que vemos mucho nosotros en medio de la comunidad, algo de lo que escuchamos y vemos mucho en medio de los hermanos, a pesar de que lleven mucho tiempo, nos damos cuenta que hay muchos que no saben cuál es el propósito que el Eterno tiene para su vida, no saben cuál es el llamado que el Eterno ha establecido para ellos. Vemos muchas personas dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, que después de llevar mucho tiempo pasan situaciones difíciles, vienen momentos complicados a su vida y resulta que se encuentran desorientadas, resulta que se encuentran diciendo: ¿será que sí es este mi llamado? ¿Será que el Eterno sí me escogió? ¿Será que sí es el lugar correcto? ¿Será que...? Son tantas cosas y tantas dudas las que vienen a la mente de una persona cuando vienen esos tiempos quizá de formación, esos tiempos difíciles, y esas dudas pues a veces empiezan a tomar fuerza, ¿no? Empiezan a tomar fuerza en cada una de nuestras vidas, y ese tipo de cosas pueden llegar a afectar familias completas y generaciones completas. Hemos escuchado muchas veces que el Eterno es un Elohim de orden, ¿cierto? Eso es lo que se nos enseña, es un Elohim de orden. Y por consiguiente, durante mucho tiempo, algo que rondaba en mi cabeza es: ¿cuál es el orden del Eterno para nuestra vida? ¿Cuál va a ser el orden del Eterno para una persona que llegue y que conozca, o que llegue por primera vez y que conozca del Eterno, que conozca la restauración? ¿Cuál será ese orden? Y entonces, en base a eso, viene el estudio que el Eterno nos entrega el día de hoy, y usted lo puede titular como quiera. Yo lo titulé: ¿el orden del Eterno en mi vida sí se está cumpliendo? A modo de pregunta, ¿será que el orden del Eterno en su vida? Piense hoy cuántos años lleva usted de conocer del Eterno, de caminar del Eterno, de caminar con el Eterno. ¿Cuántos años tal vez lleva usted, o cuánto tiempo lleva usted quizá ya en la senda, en el camino de la restauración, conociendo las sendas antiguas? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y pregúntese si tal vez el orden del Eterno usted lo tiene claro y lo tiene establecido en su vida, si se ha hecho de manera correcta. Para llegar a ese punto tenemos que analizar un poco sobre la herramienta que el Eterno nos dejó en nuestras manos, que fue su bendita palabra y fue su Torah. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, cuando nosotros estudiamos Torah, se presenta delante de nosotros, y enfatizando muchísimo en lo que es la Torah. Muchas personas y muchos siervos y muchos pastores hoy en día
generalmente en el cristianismo tienden a desechar la Torá, tienden a desechar la primera parte del libro. Pero cuando nosotros tenemos, o delante de nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar la Torá, pues se va a presentar ante nosotros, o usted va a tener la oportunidad de empezar a conocer el Eterno, y por consiguiente va a tener la oportunidad de empezar a crecer espiritualmente para caminar de manera correcta, no según sus pensamientos, sino según la voluntad del Eterno. ¿Qué pasa cuando empezamos a estudiar Torá? Y algo que debemos hacer cuando empecemos a estudiar la Escritura. Tenemos que empezar a revisar nuestro camino, a analizar nuestro camino. Tenemos que empezar a analizar la forma en que caminamos, ¿cierto? Tenemos que empezar a revisar cómo está nuestra fe, nuestra emuná. Y cuando empezamos a entablarnos todas esas preguntas, cuando empezamos a revisar y analizar todo este tipo de cosas, vamos a poder alinear nuestra vida con la voluntad perfecta del Eterno. Entonces, la primera pregunta que surge hoy, y que se las dejo a cada uno de ustedes y a los que nos escuchan, es: ¿usted estudia Torá? ¿Usted es disciplinado? ¿Usted le gusta? ¿Usted le apasiona estudiar la Torá, la Escritura? La otra pregunta que muchos se hacen es: bueno, ¿y yo sí debería estudiar la Torá? ¿Yo sí debería estudiar la Escritura? ¿Yo debería estar estudiando la palabra del Eterno? ¿Para qué me serviría a mí estudiar Torá? Son preguntas generalmente que nos encontramos, o preguntas que debemos hacernos el día de hoy para ir desarrollando el tema que el Eterno nos va a entregar. Uno de los textos importantes que empieza a responder este tipo de preguntas en la Escritura, que yo creo que lo conocemos todos y es muy nombrado, es cuando el Eterno le dice a Josué, ¿cierto? ¿Qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Generalmente se suelen sacar de contexto todos estos temas y todos estos versículos. ¿Para qué lo utilizan mucho en muchos lugares? Para tomar los jóvenes y darles ánimo, ¿no? Levantarles la moral y decirles: esfuércese y sea valiente, mire que el Eterno está con usted, va a estar con usted el resto de su vida. Si usted es esforzado y valiente, el Eterno lo va a respaldar en todo y lo va a prosperar en todo, ¿cierto? Ahora, el tema es que no se lee completo o que ignoran ciertas partes. Acompáñenme a Josué capítulo 1 y vamos a leer a partir del verso 7 al 9. Josué 1, versículos del 7 al 9. Y dice la Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esto es lo que generalmente omiten, ¿no? O a lo que no le prestan mucha atención. Dice la Escritura: para cuidar de hacer conforme a toda la ley, que en el original sería a toda la Torá, ¿cierto? Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, fíjense cómo nos empieza a dar ya muchas pautas, ¿no? La pregunta es: ¿será que esta instrucción era solo para Josué? ¿Será que aplica para todos? Esto no se ha abolido, ¿cierto? Esto sigue vigente. Dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Eterno jamás pasará. Y hasta ahora no ha sucedido ninguna de las anteriores. Esto es decir, que esto aplica para nosotros. Aplica para el pueblo de Israel, ¿sí? Esto empieza a darnos identidad a cada uno de nosotros. Lo preguntábamos ahorita: si usted es pueblo, esto tiene que ver mucho con usted. Entonces fíjese que si aplica para nosotros,
hay algo que debemos empezar a identificar en este texto que el Eterno nos da, y es que Él empieza a establecer principios. Yo siempre he dicho que todo lo que encontramos en la Escritura son principios, así como en la casa de niños nos enseñan principios, no hay que robar, no hay que... todos los principios que nos enseñan desde niños, y eso nos acompaña hasta el día que nosotros morimos, ¿no? Bueno, la mayoría de personas, hay que ser correcto, hay que ser honesto, hay que cumplir la palabra, todo eso son principios, ¿no? Pues la Torá también, nuestro Padre Eterno nos dejó principios y principios a través y a lo largo de toda su bendita Escritura. Entonces Él nos entrega principios para vivir no bien. Él no nos entrega principios para que vivamos bien y para que prosperemos y nos dé y consigamos plata y demás. No. Él nos entrega principios para que podamos vivir o aprender a vivir conforme a su voluntad, a su perfecta voluntad. Y con nuestro vivir le agrademos. Todo lo demás, todo lo que le decía Josué de que tu camino prosperará y demás, eso es añadidura, ¿sí? Entonces no nos centremos mucho en eso, sino que debemos entender que esos principios que nos entrega es para que aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Y el primer principio que Él nos entrega, ¿cuál fue? Esfuerzo y valentía. Fue lo que le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, ¿cierto? Así empieza este versículo 7. En este caso, la valentía y el esfuerzo a la que se refiere el Eterno en este texto no radica en esa valentía que debía tener Josué para ir y conquistar y ganar la tierra y pelear con mucha gente, que sí, obviamente la iba a necesitar para poder hacerlo, pero no se está refiriendo a ese tipo de esfuerzo y de valentía, porque si nosotros nos ubicamos en contexto, cuando se le da esa instrucción a Josué, él está ¿qué? Está a punto de ingresar a la tierra de Canaán para empezar su conquista. Ahora, aquí la valentía a la que se refiere, o la valentía de la que nos habla, es más importante, ¿no? Es una valentía que hace referencia, o el Eterno más bien lo que nos quiere instruir cuando habla de esa valentía, va dirigido hacia el hecho de que cada uno de nosotros como hijos y como pueblo debemos ser firmes delante de Él. Debemos aprender a ser leales y debemos aprender a ser perseverantes en la obediencia a sus instrucciones y a sus mandamientos, ¿no? Esos que Él estableció en su bendita palabra y que necesitamos muchísimo de ser valientes, de ser esforzados y de ser perseverantes, porque estamos en medio de un sistema que no es fácil. Estamos en medio de un sistema que cada día se aleja más de la voluntad del Eterno para hacer su propia voluntad. Estamos en medio de un sistema que, como dirían por ahí, o dirían en el mundo, está sacando cada vez más las uñas para levantarse contra el Eterno, contra las cosas del Eterno. Y si ustedes se fijan, ya ni siquiera pelean con los que predican, con los que salen a predicar la palabra. Ya simplemente no importa, ¿sí? Ya simplemente son motivo de burla. Esto es un tema más X, allá están de lado. En ese sistema vivimos nosotros, ¿no? Y necesitamos de ser esforzados y valientes para cumplir con la voluntad del Eterno. Eso quiere decir que nosotros, cada uno de nosotros como creyentes en Yeshua, deberíamos actuar de manera contractual, deberíamos ir en contra a lo que vivimos ahora mismo en el sistema, ¿cierto? Para lograr hacer eso se necesita de esfuerzo y valentía. También se necesita de esfuerzo y valentía, porque hay muchos que dicen, bueno, yo ya no ando en el sistema, yo ya me aparté de muchas cosas, ya voy a una comunidad, ya me congrego, ya guardo Shabbat, guardo todas las fiestas, eso está bien, soy valiente, ya no peco, ya cambié amistades, ya todo, ya estoy bien. Resulta que no está bien, porque se necesita esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Para estudiar la Escritura, para estudiar la Torah, para tener relación con el Eterno.
se necesita esfuerzo y valentía para aplicar la Torá a mi vida, para vivirla. Eso es obediencia al Eterno, ¿sí? Y hay algo que debemos entender, y yo se los he explicado a ustedes cuando empezamos con la formación y cuando empezamos a estudiar mandamientos. Yo les decía, algo que debemos entender es que en este tiempo ya no estamos viviendo tanto en lo literal, ya no estamos viviendo en el mismo tiempo que se vivía antes, en el que todo era muy literal, en el que si yo fallaba, bueno, me dan la oportunidad en la comunidad y la misericordia me alcanza y sigo así. Todo esto ya no nos lo está entregando el Eterno para que seamos personas, digamos, correctas delante de los pastores, delante de los líderes, delante de los que van avanzando, sino que estos principios el Eterno nos los está entregando de forma espiritual. Es decir, a este momento, si ustedes me lo permiten, ya no importa tanto lo que piense el hermano, lo que vea el otro, ya no importa mi apariencia. La apariencia ya no va a importar para nada, ya no va a servir para nada, porque vemos mucha gente que vende una apariencia de piedad y de la escritura, pero al final su vida está vuelta a nada, ¿no? Son unos en la comunidad, son unos en la iglesia, pero afuera son otros completamente diferentes. Eso ya no importa. La instrucción que el Eterno nos está entregando acá, nos la está entregando para que nos pongamos a cuentas con Él. Algo que pedíamos ahorita era, déjanos entrar en tu presencia. Pues el Eterno nos está abriendo las puertas a su presencia y nos está dando las pautas para que delante de Él caminemos bien. De ahora en adelante nos la vamos a tener que arreglar es con Él. A los de aquí afuera los podemos engañar, los podemos llevar de una manera u otra, pero el Eterno, como lo leíamos ahorita cuando estábamos en la adoración, ya nos tiene los ojos puestos encima a cada uno de nosotros, y ya los temas vamos a tener que arreglarlos directamente con Él. No sé si ustedes se acuerdan que en algún momento yo les compartía que la instrucción que el Eterno me dio fue: preparen el pueblo porque las cosas van a cambiar. Esto es lo que Él está haciendo y nos está llevando a otro nivel. Entonces, quiere decir que nosotros como creyentes en Yeshua, si usted lleva, no sé cuántos años lleve, y se lo dejo para que usted lo medite, 2, 3, 5, 10, ¿cómo está su vida? Ya su vida debería ser diferente. ¿Ah? Entonces, yo sé que muchos dirán, sí, claro, mi vida es diferente, ya ha cambiado mucho. Vamos a analizar si el cambio que usted ha tenido es el que el Eterno ha querido, o de pronto es la idea que usted le habían vendido de cambiar, ¿no? Entonces, se necesita ser esforzado y valiente para todo esto, ¿no? Para estudiar la Torah, para estudiar la Escritura, para vivirla, para aplicarla. Se necesita ser esforzado y valiente para obedecer al Eterno. Y la obediencia es el arma más grande que tenemos, es el arma más poderosa que tenemos para alcanzar todas las victorias en las cosas que emprendamos. ¿Ven? Es lo que viene luego de ser obedientes. ¿Cuál es el segundo principio o el otro principio que nos da? No se aparten ni a diestra ni a siniestra. Eso era lo que nos decía el texto, ¿cierto? ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión lo que significa es que no debemos apartarnos del camino de rectitud que el Eterno ha trazado para nosotros. Esto nos está hablando y nos está aclarando la importancia de una u otra forma de mantener nuestro enfoque, digamos que muy firme, muy constante, muy perseverante en la palabra del Eterno y no permitir que las distracciones del mundo nos desvíen, nos aparten, que las distracciones, el afán y las demás cosas nos saquen y nos permitan olvidarnos de los principios que el Eterno nos está entregando. No nos dejen, que no permitamos que todo eso nos aparte de los principios que el Eterno ha establecido en su Torah. Entonces quiero que vayan notando la importancia de lo que es
estudiar Torá, estudiar la palabra del Eterno y vivirla, ¿sí? A veces pensamos, hombre, no, en este camino de las sendas antiguas, de la restauración, pensamos, vamos a estudiar Torá y empezamos a pensar en el hebreo y empezamos a pensar en ser muy académicos, en ser muy doctos en el estudio de la Torá. Y yo sinceramente pienso, claro, el hebreo es una herramienta muy importante para interpretar, nos da muchísima riqueza, pero la escritura nos da pautas tan sencillas para sobrevivir y para vivir que a veces las ignoramos. Entonces, fíjese que aquí lo importante es, primero, reconocer la escritura, reconocer que todo el libro lo necesitamos, reconocer que en la Torá vamos a encontrar los principios que el Eterno estableció para que su pueblo se sostuviera de manera correcta delante de él. Y empezamos a reconocer que para no desviarnos ni apartarnos, la necesitamos. No la necesitamos cada 8 días, no necesitamos solamente de las enseñanzas del siervo, de la sierva. Necesitamos en casa estudiar y leer todos los días, cada uno de nosotros. Si eso no pasa, empezamos a abrir brecha. Y usted en su vida empieza a abrir una brecha o una puerta muy grande para que el enemigo venga. Y vamos a ver, eso fue algo que confrontó mucho mi vida. Cuando dejamos de lado la Torá, estamos dejando de lado, estamos más del lado de la oscuridad que del lado de la luz. Y lo vamos a entender ahorita a la luz de la escritura. Entonces, no se parten ni a izquierda ni a derecha. Entonces, les decía que no debemos permitir que el afán de este mundo y de este sistema nos desvíe, nos quite. Y a veces no lo hacemos por mala intención, ¿saben? A veces es la carga, el peso del trabajo. Son tantas situaciones, llegamos tan agotados del trabajo que de verdad, si queremos orar, quedamos dormidos. Si queremos estudiar, ahí quedamos. Y es una bendición y el Padre es tan perfecto que nos está sacando de todo esto para poder empezar a vivir una vida conforme a lo que Él demanda. El otro principio que nos da es meditación constante en la Torá. Le decía, medita en ella de día y de noche, ¿cierto? Y eso es un mandamiento. ¿A qué se refiere? A que aprendamos a estudiar la escritura profundamente. Esto no es solo para maestros, no es solo para los líderes o para los pastores esto es para todos y el Eterno nos lo está demandando a todos. Y el término hebreo para meditar es la palabra Hagá, J-A-G-A. Y esa palabra Hagá, J-A-G-A. Y esa palabra Hagá se traduce como pensar. Entonces, meditar o reflexionar de manera profunda, lo que nos quiere enseñar o a lo que va esto no es a que usted lea superficialmente la escritura, ¿no? A que usted llegue y abra la Biblia y hoy leímos un capítulo, 2 capítulos así, lo más rápido, ¿no? Lo que quiere decir es que si usted necesita repetir 2 versículos para entenderlos y hacerlo parte de su vida, tiene que hacerlo. Eso es meditar, ¿no? Eso es dedicarle tiempo a la escritura. Que usted lo que leyó en esta mañana le quede en su cabeza hasta que usted logre organizar, logre asimilar y empiece a hacer ese versículo parte de su vida, ¿no? Entonces, nos dice la escritura que todas las instrucciones que Él nos da nos van a llevar como a ver, lo dicen hoy en día, a ver el éxito, nos van a llevar al éxito, ¿no? Y es cierto, eso es lo que nos va a llevar a prosperar, a crecer espiritualmente y nos va a llevar a ver las bendiciones del Eterno alcanzarnos, ¿no? El segundo principio, ¿cuál es? Digamos que el éxito verdadero, ¿no? El prosperar verdadero, las bendiciones verdaderas. El versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, o sea, después de eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, necesitamos de la Torá, necesitamos que ya esté en nuestra vida, en nuestra alma, que la estudiemos, que la practiquemos y que hablemos de ella, para que luego venga el prosperar en nuestro camino y para que todo nos salga bien. Esa palabra prosperar en el hebreo es salach y se escribe T S A L A K y J. Y esa palabra se traduce como empujar hacia adelante. Se traduce como, o quiere decir más bien, éxito también. Quiere decir, o se traduce como prosperar, como ser bueno y como servir, entre otros términos que tiene. Entonces, éxito, prosperar, ser bueno y servir. Esa palabra salach significa avanzar, ¿no? Nos decía que era empujar hacia adelante, es avanzar, es prosperar. Y según la escritura, el avanzar, según lo que hemos aprendido, el avanzar es eso. Avanzamos cuando estamos en comunión con el Eterno, cuando estamos estudiando su palabra, cuando la estamos viviendo. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a entender que el fracasar, según la escritura, según la voluntad del Eterno, sería detenernos. Fracasar sería volver atrás. Fracasar sería dejar de estudiar la escritura, dejar de estudiar la Torá. Fracasar sería dejar de buscar al Eterno, ¿cierto? Fracasar sería desviarnos del camino. Entonces, si alguien quiere alcanzar el éxito, si alguien quiere, esa palabra no me gusta, pero para hacerme entender, si alguien quiere ver cómo las bendiciones lo alcanzan, que es lo que dice la escritura, pues va a ser necesario que avance y que crezca espiritualmente, ¿sí? Aquí empieza a cambiar un poquito el tema. No se va a demostrar porque usted tenga un gran trabajo, porque le vaya bien en los negocios y porque tenga todo en su casa. Esa no es la manera de demostrar que estamos bien y que estamos siendo bendecidos por el Eterno. La manera de mostrarlo es que usted avance y crezca espiritualmente. Cuando eso pasa, solo el Eterno puede demostrarlo afuera. Entonces, no sé si lo pudieron notar ustedes, pero el éxito en la vida, según la perspectiva del Eterno, según una perspectiva celestial, no se mide por lo que les decía, por los logros materiales, sino que se mide cuando cumplimos un propósito que el Eterno nos entregó, o cuando usted cumple el propósito que el Eterno tiene para usted, y cuando vivimos conforme a la voluntad del Eterno. Eso es alcanzar el éxito, si se quiere, desde una perspectiva celestial. Entonces eso lo que quiere decir es que la verdadera prosperidad comienza cuando hacemos de la Torá, cuando hacemos de la palabra del Eterno, digamos que una fuente constante de dirección, una fuente constante de enseñanza. Por eso es que el Eterno le está diciendo, nos está diciendo a todos hoy, esfuérzate y sé valiente para guardar todo lo que está escrito en la Torá. Entonces, si queremos que nuestra vida cambie y no llegar, no estar en Garagoa o no empezar este nuevo tiempo en lo mismo o bajo lo mismo que ha sido nuestra vida durante tantos años, pues el Eterno lo que está haciendo hoy es entregándonos su orden divino, ¿no? Él nos está entregando ese orden que quiere que establezcamos en nuestra vida. Un orden donde de lo principal o de lo primero que nos está diciendo es: tienen que hacer de mi palabra una parte vital en su vida, una parte integral en su vida diaria, para que así
ustedes puedan empezar a experimentar una verdadera transformación. Eso es lo siguiente que pasa cuando permitimos y empezamos a vivir la Torá en nuestras vidas. Entonces, el Salmo 19, versículos del 7 al 9, ¿qué dice? 19, 7, 9. Las enseñanzas de Adonai son perfectas y reavivan el alma. Los decretos de Adonai son confiables y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos de Adonai son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia de Adonai es pura, permanece para siempre. Amén. Hasta ahí está bien. Muchas gracias. Entonces dice esta versión Reina Valera, la Torá del Eterno es perfecta. Esa palabra perfecta en el hebreo es tamim y se traduce como entera, como completa. Entonces la Torá del Eterno es perfecta, es entera, es completa. Dice que convierte el alma o transforma el alma, ¿no? Dice que el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa versión decía los mandamientos o los decretos, si no estoy mal. El verso 8 dice, los mandamientos del Eterno son rectos y alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos, dice esta versión. Entonces, dicho esto, ¿qué debemos aprender? Debemos aprender que la Torá no está solamente, era lo que les decía hace un momento, no está solamente para llenarnos de conocimiento, no está solamente para hacernos doctos en exponerla, sino que la Torá más bien va a empezar a ser de ahora en adelante en cada uno de nosotros un compromiso de vida. Y va a ser un compromiso de vida que si lo asumimos con la importancia que conlleva esto, pues va a traer cambios. Yo no sé si usted lleve 8, 10 o años o un año o 6 meses, pero lo que yo sí le quiero decir es que si tomamos la decisión de obedecer esto, vamos a empezar a notar cambios que tal vez nunca creímos o que tal vez se había perdido la esperanza pues de que pasaran, ¿no? Por tanto tiempo, porque se pudo haber convertido en religiosidad, porque simplemente pudieron haber pasado muchas cosas en el camino, pero el Eterno nos está diciendo hoy, si ustedes lo asumen como lo tienen que asumir, van a haber cambios en su vida. No solo en su vida, en los que están a su alrededor y en sus generaciones. Vamos a experimentar transformación. Y dice la Escritura que convierte el alma. Eso es lo que pasa. Nuestra alma va a cambiar. Nuestra alma se va a convertir en un alma diferente y vamos a empezar a vivir nuestra vida de manera diferente, viendo cosas que jamás habíamos visto. Por eso es que el objetivo de la palabra del Eterno no solo es que sea conocida, es decir, su objetivo, su propósito no es solo salir a evangelizar, a predicar a otros, a llevar la palabra a otras personas para que ellos lleguen. No es solo eso, sino que el objetivo de la palabra del Eterno también es que usted la viva y la experimente. Entonces, démonos esa oportunidad. Piénselo y dése la oportunidad tal vez de experimentar todo lo que en mucho tiempo quizá no ha logrado experimentar. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 y vamos a empezar a desarrollar este tema. Dice la Escritura, Génesis 1:1, en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. En ese texto encontramos, leamos el verso 2 también, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos algo que es muy importante, y es que el Eterno nos está dejando ver o se está estableciendo como
el creador absoluto de todo lo que hay y de todo lo que existe, de todo lo que nosotros conocemos. Y entonces a partir de esa expresión se establecen tres elementos que son fundamentales dentro de la creación. No sé cuántas veces usted ha estudiado la creación o Génesis capítulo 1, pero vamos a encontrar cosas interesantes acá. ¿Cuáles son esos tres elementos fundamentales para la creación o de la creación? Empezamos hablando de en el principio, ¿cierto? En el principio, esa palabra principio, en el principio, en el hebreo es Bereshit o Reshit. Y hace referencia a tiempo. Cuando nosotros buscamos en el hebreo, es la palabra Reshit y se traduce como tiempo, ¿no? ¿Qué encontramos también? Dice que los cielos, ¿cierto? Dice en el principio, el Eterno creó los cielos, ¿verdad? Los cielos en el hebreo es la palabra Shamaim. Y se traduce como, se traduce como cielos, obviamente, se traduce como firmamento, se traduce como aire. Y entonces, el segundo principio que encontramos aquí, o el segundo elemento fundamental que encontramos dentro de la creación, es el espacio, ¿no? Entonces ya vamos con dos, Bereshit, que es tiempo, y Shamaim, que es espacio. Y el tercero que encontramos es tierra, ¿sí? Eso era lo que decía. La tierra hace referencia a la materia. Cuando miramos en el hebreo, la palabra para tierra es Eretz, ¿no? Y hace, como les decía, referencia a la materia. Entonces tenemos tres elementos, ¿cierto? ¿Cuáles son? El principio, los cielos y la tierra. Perfecto. El principio nos representa el tiempo. Los Shamaim, los cielos, nos representa El espacio. espacio. Y la tierra nos representa Materia. tres elementos: tiempo, espacio y materia, ¿vale? Que tenemos fundamentales para la creación, que utilizó el Eterno, son fundamentales para la creación. ¿Dónde están? Espacio y materia. Cuando hablamos en este caso de Bereshit, refiriéndose al tiempo, debemos entender que el tiempo es una dimensión que permite que sucedan cosas, permite que, digamos, la secuencia de sucesos o de eventos, permite que podamos ver cambios, ¿sí? El tiempo lo que hace es como darnos el marco en el cual una historia se va a desarrollar. Nos da el marco en el cual encontramos una historia donde vemos situaciones, donde los seres humanos o los seres vivientes experimentan cambios y se experimenta algo que es el movimiento. ¿Cómo podemos explicarlo de una mejor manera? La creación refiriéndonos al tiempo. Supongamos que usted va a escribir un libro y supongamos que lo va a escribir a mano. ¿Qué es lo primero que usted hace? Toma su libro y cuando abre, ¿qué encuentra? Hojas en blanco, ¿cierto? Entonces usted tiene la oportunidad de desarrollar un relato, de desarrollar una historia, de crear situaciones, de crear circunstancias, de crear cambios, ¿sí? Eso fue lo que pasó con la creación. El Eterno, digamos que abrió, ¿cierto?, su libro en blanco en la creación y empezó a escribir una historia con cambios, a reorganizar, a poner situaciones y circunstancias, ¿no? Entonces, así empieza el Eterno a desarrollar todo lo que conocemos, incluyéndonos a nosotros, la historia de la humanidad, desde una perspectiva bíblica. Cuando nosotros hablamos del espacio, que es el otro elemento que tenemos, ¿cierto? Los Shamaim, los cielos, el firmamento, aprendemos que el espacio es la dimensión que nos va a permitir que la materia
exista y se sostenga, que coexista la materia, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el espacio? El espacio lo que nos define es la distancia, por ejemplo, ¿sí? Que podamos tener distancia o encontrar distancia. Nos define una posición entre ciertos objetos físicos, ¿no? Eso es lo que nos permite el espacio. Y el Eterno crea un espacio para que todas las cosas ocupen un lugar. Eso es lo que pasó en la creación. Entonces, si no hay espacio, si no existe este elemento del espacio, pues digamos que la materia o lo que se representa aquí como materia no podría ni moverse ni ocupar un lugar. Y tenemos por último elemento la materia. Encontramos la Tierra, o encontramos que la Tierra, digamos que es la forma más básica en la que se puede representar la materia, ¿no? ¿Cómo se define o cómo podemos definir la materia? Entonces digamos que la materia es, en una definición simple, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar, ¿sí? Todo aquello que podemos ver o tocar, todo aquello que podemos percibir a la vista, ¿no? Los seres vivos somos materia, nosotros como seres humanos somos materia, todos los seres vivos son materia, todo lo que existe o lo que podemos ver está compuesto por materia, y eso nos enseña que el universo no es un accidente, que el universo no fue el resultado de una explosión, ¿sí? Sino que es el resultado de fuerzas que el Eterno estableció y que les dio un orden y un propósito, ¿no? Entonces, cuando analizamos las cosas desde este punto de vista, vamos a ver que la existencia de cada uno de nosotros en sí misma tiene un propósito y tiene un diseño intencional. O sea, no somos un accidente, como muchos piensan, ¿no? ¿Y de dónde proviene ese propósito y ese diseño intencional? Del Eterno, del Creador. De ahí viene ese diseño y ese propósito, ¿no? Dice entonces el texto, vuelvo a Génesis 1. En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí encontramos una expresión interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el original se dice que la tierra estaba tohu vavou, así se traduce. Se escribe T-O-H-U espacio vavou, V-A-V-O-U. Otra vez. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En el original se dice que la tierra estaba tohu vavou. Son dos términos diferentes. Les decía que tohu se escribe T-O-H-U, tohu se podría leer. Y vavou es como suena con V, las dos. V-A-V-O-U, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Eterno crea el universo con una estructura básica compuesta por el tiempo, el espacio y la materia, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos. Sin embargo, esos tres elementos que nosotros estudiamos, para que pudieran ser útiles, para que pudieran ser funcionales, necesitaban ser organizados, ¿sí? Y al organizarse es cuando el universo que conocemos puede albergar vida o puede dar vida. Lo que quiere decir que el tiempo, el espacio y la materia por sí solos se encuentran en un estado de tohu vavou, ¿sí? Donde tohu, a ver, les defino esa palabra tohu. Tohu se traduce o se define como algo sin forma, ¿sí? Entonces,
Tou es algo sin forma, significa también sin estructura. Esa palabra Tou implica un estado de desorden. Tou también significa desorden, significa confusión, significa carencia de forma, ¿sí? Entonces nos describe un estado de falta de estructura antes de que el Eterno empezara su obra creadora. ¿Sí? Tou, sin estructura, sin forma, y por eso se tradujo como desordenada. A eso se refería. Ahora el siguiente término es babou. Y babou se refiere a un estado de vacío, a un estado de ausencia de contenido. Y si juntamos las dos expresiones, significan o se traducen como sin estructura y sin propósito. Así estaba la tierra antes de que el Eterno viniera a meter mano y viniera a organizar. Eso es lo que nos dice el verso 2 de Génesis 1. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué nos describe acá? Nos describe el estado en el cual estaba la tierra y en el cual se encontraba antes de que el Eterno estableciera un orden y una estructura. Eso es lo que nos está expresando ese versículo 2. Y nos dice además que la tierra estaba en tinieblas. Ahora, algo que debemos aprender hoy, y que ojalá usted lo guarde en su corazón y en su alma, es que cuando el estado de algo o de alguien es tou babou, es decir, sin estructura y sin propósito, eso sí o sí nos va a llevar directamente a estar relacionados con las tinieblas. Entonces, fíjese cómo a estas alturas del partido, muchas personas, aunque estén en una iglesia o en una comunidad, pueden estar sin estructura y sin propósito. Pueden estar yendo a una iglesia, pero caminar en tinieblas. Una creación que esté sin estructura y sin propósito se encuentra en oscuridad, se encuentra en tinieblas. Y eso es algo que a veces desechamos, ¿cierto? Entonces, listo. Aquí es donde viene la gran parte en gran manera viene la confusión o lo que se pasa por alto cuando un alma llega a una iglesia o una comunidad, cuando empieza su formación. Y es que decimos, bueno, estaba en el mundo, tenía su vida, cometiendo errores, muchas cosas, pero llegó a la comunidad, conoció del Eterno, se arrepintió y ¡zas! Todo está bien, ¿sí? Ya todo cambió, todo mejoró, ya el Eterno lo perdonó, lo abrazó, va a tener que vivir unas consecuencias por lo que hizo antes, pero ya empezó a caminar de manera correcta. ¿Será así de simple? ¿Será que es así de simple? Porque, ¿qué es lo que pasa? El Eterno llegó, encontró la creación sin forma y sin estructura y sin propósito. Tou babou, que era lo que les decía, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hace el Eterno? En el versículo 3, ¿qué es lo primero que hace el Eterno para empezar a dar forma? Alguien que me ayude a leer. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio el Eterno que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con que la tierra estaba en oscuridad, en tinieblas, y lo primero que el Eterno hace para empezar a poner orden, ¿qué es? La luz, ¿cierto? Lo que quiere decir que ese tiempo, espacio y materia van relacionados con la luz para que puedan empezar a organizarse o a recibir el orden del Eterno. Entonces fíjese que el Eterno hace la luz, y algo que debemos entender ahora es que esa luz, no sé si ustedes ya lo tienen claro, creería yo que lo han escuchado en algún momento, esa luz a la que se refiere el Eterno en el versículo 3 no es la luz que nosotros conocemos,
¿cierto? No es la luz que nos imaginamos, no es esta luz del bombillo, no es la luz que todos podemos ver. Tiene un concepto muy importante y ese concepto lo vamos a ir desarrollando, o usted lo va a ir entendiendo a medida que vayamos desarrollando. ¿Qué representa esta luz? Quiero que esta luz la tomemos como que es esa expresión de la esencia misma del Eterno, ¿sí? Muchos lo llaman la expresión inmanente, pero la expresión, ese término inmanente no es otra cosa que su esencia, que algo de lo que no se puede separar de la persona. Entonces, esa expresión inmanente del Eterno es la luz que Él introduce. Entonces tenemos el Creador que hizo tiempo, espacio y materia, y nos habla de un Creador que trasciende todas esas cosas, ¿sí? Que trasciende todos esos elementos. Es decir, que Él va más allá. Él va más allá del tiempo, Él va más allá del espacio, Él va más allá de la materia. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que pueda contener a nuestro Padre, ¿sí? Eso lo tenemos claro. No hay materia, no hay espacio, no hay nada que pueda contener a nuestro Creador. Entonces, Él trasciende, sí, eso ya lo sabíamos, pero fíjese cómo, además de trascender, ¿cierto? Cada uno de estos elementos, la Escritura nos revela que es un Creador, que nuestro Padre es un Creador, que además de trascender, tiene participación en el tiempo, en el espacio y en la materia. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque esa participación en tiempo, espacio y materia empieza con la luz. Yo no sé si usted se había detenido a ver esto así, o si usted lo había entendido en algún momento, pero esa participación de nuestro Creador viene a través de la luz. La luz es la manera en la que el Eterno se va a manifestar en el mundo. La luz va a ser la manera en la que nuestro Eterno trasciende, ¿cierto? Y va a poder llegar y se va a poder comunicar. Va a tener un contacto directo con el tiempo, con el espacio y la materia, ¿sí? Eso lo va a poder hacer Él a través de la luz. Porque el Eterno es espíritu y el Eterno ninguno de nosotros lo ha visto o lo conoce o lo ha podido abrazar o tocar. Como es el creador de todas estas cosas, la manera de llegar a nosotros fue a través de esa luz, de esa primera creación que Él hizo. Entonces, podemos decir, en otras palabras, que esa luz, esa primera creación, es el mismo Eterno expresándose a cada uno de nosotros. Entonces, de esa manera nos encontramos con el siguiente panorama hasta este momento. Un mundo que estaba sin una estructura, un mundo que no tenía un propósito, expresado a través de ese término que les decía ahorita, que es Tohu Vabohu. Y aprendemos que el Eterno viene porque en ese momento todo el mundo está en un estado de tinieblas, ¿cierto? Viene e introduce la luz. Entonces, ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas, que era la manera en la que estaba el mundo hasta ese momento, que es la manera en la que están muchas almas antes de conocer al Eterno de manera correcta, y fue la manera y la forma en la que estuvimos nosotros en algún momento antes de conocer al Eterno. Pues resulta que las tinieblas representan un estado de ¿qué? De confusión, representan un estado de desorden, pero cuando viene el Eterno e introduce la luz, ¿sí? Que es su esencia, que es esa expresión inmanente de la que yo les decía, introduce su instrucción, sus palabras, pues viene orden y viene propósito, le hallamos sentido a nuestra vida, ¿no? El proceso de crear orden, ¿qué implica? Implica establecer diferentes leyes, lo que nos quiere decir que a través de la luz se van a establecer leyes, y eso es importante que lo tengamos claro.
cuando nosotros llegamos, conocemos del Eterno, nos arrepentimos y Él viene en ese primer paso a crear luz en nosotros, vamos a encontrarnos con leyes. Eso pasa en lo literal, hablando del mundo. ¿Qué leyes se establecieron? Se establecieron leyes físicas para el mundo, para el universo hablando, ¿no? Se establecen leyes físicas, se establecen leyes químicas, biológicas, se establecen matemáticas también, se establecen leyes cuánticas y no sé cuántas leyes más hay. Lo que sucedió fue que a través de la luz, que es la expresión del Eterno, ¿qué hizo? Él cogió todas esas leyes, que no entendemos muchas de esas, pero las configuró de tal manera que a través de su gobierno, a través de su manejo, del manejo del Eterno, pues permite que todo el mundo funcione de manera correcta, ¿no? Por eso hay cosas que jamás podremos explicar, y es cómo funciona, por ejemplo, nuestro ojo. Cómo el ojo fue desarrollado y no habrá, creo que hasta ahora no ha habido una cámara que logre superar la función o la vista de cada uno de nosotros, ¿sí? Esas son cosas que no entendemos. Cómo funcionamos por dentro nosotros, cómo funciona nuestra sangre, cómo funciona nuestra parte nerviosa. Hay muchas cosas que no se pueden explicar, pero el Eterno cogió todas estas leyes y las acopló de tal manera que todo funciona de manera correcta, no solo en el ser humano, sino en el mundo, en el espacio, todas las cosas. Ahora, todas estas leyes están y las encontramos en la Torá. Pero fíjese que el propósito de la Torá no es ser un libro de física, o no es ser un libro de ciencia, no es ser un libro de cualquier otra materia común y corriente, sino que es un libro que nos va a enseñar cuál es la voluntad del Eterno. Entonces, en Génesis 1 nos habla del proceso que el Eterno utiliza para dar forma y propósito a la creación. ¿Cómo se da? Se da a través o durante 6 días, ¿no? Ya sabemos que el séptimo día fue Shabbat, pero fue el día en que el Eterno reposó. Entonces hablemos de los 6 días en lo que hubo creación. ¿Cómo se dividió? El primer día, lo que hizo el Eterno fue la separación de la luz y las tinieblas. Eso fue lo que pasó el primer día. Separación de la luz y las tinieblas. Y lo encontramos en Génesis 1, del versículo 3 al 5. El segundo día, lo que el Eterno hizo fue separar las aguas. Y eso lo encontramos en Génesis 1, del 6 al 8. El tercer día, lo que pasó fue que emergió la tierra, ¿cierto? La tierra seca. Sale a flote y ahí es donde empezamos a ver vegetación, árboles, frutos, todo eso. Eso lo encontramos en Génesis 1, del 9 al 13. El cuarto día. ¿Es que salió? Emerger, sí salió. Ok. El cuarto día, lo que hace el Eterno es que pone las lumbreras como señales, ¿sí? Y eso lo encontramos en Génesis 1, del 14 al 19. El quinto día, Génesis 1, del 14 al 19, el día cuarto. El quinto día, el Eterno lo que hace es crear vida en mares y cielos.
y eso lo encontramos en Génesis 1 del 20 al 25. Y el sexto día nos encontramos con que el Eterno crea al hombre. Eso lo encontramos en Génesis 1 del 24 al 31. Ahora, lo especial aquí es que a través de cada uno de esos actos de creación, de cada una de esas instrucciones que dio el Eterno, Él transformó el caos y el desorden en el que se encontraba toda la creación y lo convirtió en orden, ¿cierto? Lo que no tenía estructura, Él le dio una estructura. Lo que estaba vacío, el Eterno lo llena, lo transforma en algo bien estructurado, pero además con un propósito. Eso es lo que pasa a través de cada uno de estos días, a través de cada una de las diferentes creaciones. Por otro lado, encontramos que ese cambio de desorden a orden es una evidencia clara de que tiene que haber un diseño, de que tiene que haber un diseñador, de que tiene que haber un propósito, y todo eso nace de nuestro Creador. ¿Vale? Alguien que me ayude, me acompañe al Salmo 19, verso 1 y 2. Para soportar un poquito lo que les estoy diciendo en la escritura. 19. Salmo 19, verso 1 y 2. Los cielos proclaman la gloria de Adonai, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Amén. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay una configuración de todas esas leyes de las que yo les hablaba ahorita, porque se necesita que funcionen, se necesita que estén conectadas bajo muchísima precisión, que era lo que les hablaba ahorita, para que así pueda surgir la vida y para que así pueda sostenerse la vida dentro de este mundo. Entonces, en este texto nos dice que los cielos y el firmamento, dice esta versión Reina Valera, son testigos de la obra de nuestro Padre. Los cielos cuentan la gloria del Eterno, dice en esta versión Reina Valera el versículo 1 del Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria del Eterno. Y esa palabra cuentan o cuenta, que aparece en ese versículo 1, en el hebreo es zafar, como suena, con ese, zafar. Y se traduce como señalar, se traduce como anunciar también, se traduce como manifestar o proclamar, que lo leía mi Olguita así en su versión. Y eso lo que nos quiere decir es que la creación siempre va a comunicar algo. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no solo existe, sino que también revela un mensaje muy poderoso, y es que está detrás de todo eso la existencia de nuestro Creador. Está detrás de todo eso la existencia de un poder superior. En otras palabras, lo podemos comparar, o para entenderlo mejor, con un reloj. Cuando usted toma un reloj, yo no sé si ustedes han visto los relojes, los viejitos, los de antes. Hoy en día todo es digital, pero los relojes de antes eran maquinaria. Entonces, cuando uno coge un reloj en la mano, que todos conocemos un reloj, algo que tenemos claro nosotros es que ese reloj no nació de, como les decía ahorita, de una explosión. No fue que vino y se cayeron un montón de cosas y ahí quedó el reloj, ¿cierto? Para que ese reloj fuera posible, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que ser diseñado primero, ¿cierto? Tuvo que ser ensamblado cada una de esas piezas por alguien que tenía el conocimiento, que tenía la intención, que tenía el amor por hacerlo y que tenía la habilidad para hacerlo. Entonces,
sabemos que el reloj tiene unos componentes que están armados, unas piezas que están puestas donde tiene que ser, como tienen que ser, unos engranajes que tienen que están, digamos que bien puestos donde tienen que ir, para que funcionen de una manera específica. Y ese reloj tiene un propósito también, ¿cierto? Que es medir el tiempo, darnos la hora. Pues exactamente eso es lo que pasa, o lo que sucedió con la creación y con la vida en el mundo. Digamos que el universo es un reloj, pero más complejo. Es un reloj con leyes diferentes, lleno de patrones diferentes, lleno de mecanismos, pero que tienen que funcionar de manera precisa, igualito que el reloj, de manera muy coordinada, para que todo funcione. Ese reloj del universo se le llama Torah, por si ustedes no lo sabían. A ese conjunto de leyes y de cosas se le llama Torah. Entonces, hay una Torah que se encuentra en el universo y que configura el mundo en el que vivimos. Por eso es que una persona que no conozca Torah, por eso es que una persona que deseche la Torah, pues no está alineada de manera correcta para vivir de manera correcta, conforme a lo que el Eterno quiere. Isaías 45:18 dice lo siguiente: porque así dijo el Eterno que creó los cielos, Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, dice esta versión. No la creó en vano, mire, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. Isaías 45:18. Yo soy Yahweh y no hay otro. Esa palabra compuso en el hebreo es kun, con K, así se escribe. Kun. Y se traduce como adornar, como afirmar también. Se traduce como alistar. Se traduce como arreglar también. Se traduce como consolidar, enderezar, preparar también, ¿no? Entonces, así como el reloj está diseñado para un propósito que es medir el tiempo, pues este universo, esta creación, todo lo que vemos, es como un reloj, les decía, más complejo y también tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo leíamos atrás. Es que pueda ser habitada, ¿cierto? Que pueda ser un mundo con la capacidad de albergar vida. Ese es el propósito de la tierra. Leíamos que en el versículo 3 de Génesis 1, dice, y dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz, y vio el Eterno que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. Entonces la Biblia establece, la Escritura, la palabra del Eterno establece que la luz es la fuente de toda creación y de todo orden. En la obra del Eterno, su luz da estructura, su luz da orden, y ese es un principio espiritual que puede cambiar nuestras vidas, que puede cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, la Torah, ¿cuál es la intención de la Torah? ¿O cuál es la intención que tiene la Torah? Pues la intención que tiene la Torah es hablarnos a cada uno de nosotros, darnos dirección y enfocarnos en la voluntad del Eterno. Entonces, tal vez muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la creación, las leyes cuánticas, físicas, matemáticas conmigo? ¿Qué tiene que ver con que yo pueda compartir o evangelizar a una persona? Pues vamos a ver qué tiene que ver. Desde el verso 1 de Génesis, toda la creación lo que nos enseña y nos revela es que hay un crecimiento espiritual. El Eterno vino, encontró todo vuelto un 8, empezó a organizar y fuimos avanzando. Todo fue avanzando, ¿cierto?
¿Qué tiene que pasar con un creyente? Tiene que haber un crecimiento espiritual desde el día 1 en que llegamos, ¿cierto? Llegamos con nuestra alma en un estado de tohu vabohu, llegamos con nuestra alma en un estado sin forma, sin propósito, sin nada, ¿sí? Eso es lo que nos expresa Pablo, eso es lo que nos deja ver Pablo en la Escritura. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. Romanos 3:23. Entonces fíjese cómo esto cada vez nos deja muy claro que nos está llevando a vivir las cosas y a ver las cosas de una manera espiritual. Porque muchos pudieron llegar y decir, pues mi vida sin estructura, sin propósito y sin orden, eso no es tan cierto. Porque yo tengo un trabajo, yo estudié, yo tengo una empresa, mi economía está estable, estoy bien. Que no conocía a Dios, pero mi vida sí tenía un propósito y está muy bien estructurada. Podrían pensar mucho, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la respuesta que el Eterno nos da? Todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria del Eterno. ¿Qué tiene que ver mi carrera, mi plata, mi casa, mi empresa con que todos pecamos y estamos destituidos? Entonces eso no se relaciona mucho, porque Romanos 3:23 es espiritual y mi casa, mi empresa y demás es mi carne. Entonces el Eterno nos está llevando a entender principios espirituales. Entonces cuando llegamos al Eterno, venimos sin nada, desordenados y vacíos, sin estructura y sin propósito, ¿cierto? Destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Si es que Pablo nos describe así la condición de la humanidad, sin gloria, sin la luz verdadera, así veníamos todos. Y la vida sin la luz verdadera es una vida en que aprendimos, en tinieblas, en oscuridad, sin estructura y sin propósito. Así llegamos todos. Ahora, si ustedes si me han entendido y han logrado ir como analizando el tema, que es lo preocupante de todo esto, es que pueden haber muchos en iglesias que siguen igual, porque no han entendido, ¿no? Se supone que si una persona lleva mucho tiempo en una iglesia, en una comunidad, que lee la Biblia, que ha escuchado cientos de miles de prédicas, que la luz del Eterno llegó a su vida, pues todo este proceso ya se debía haber vivido. Pero hay muchos que no lo han vivido y no tenían la claridad. Yo siempre me pregunté, si Dios es un Dios de orden, ¿cuál es el orden que yo debía haber llevado siempre? Que yo llegué y empezamos a tener dudas desde cómo empiezo a leer la Biblia. Empiece por donde quiera, o empiece por Juan, o empiece... No debería ser así, ¿no? Ya deberíamos haber experimentado una transformación total en nuestras vidas. Entonces, yo les decía, muchos dirán, mi vida cambió, mi vida se transformó. Ya no tomamos, ya no vamos a fiestas, ya los amigos no son los mismos, ya los sábados voy a la iglesia, ya celebro fiestas, ya no celebro Navidad, mi vida cambió. Ahora, la pregunta es, ¿será que esa es la transformación que el Eterno quería para cada uno de nosotros? Dice que lo que llegó a cambiar fue la luz verdadera. ¿Cuál es esa luz verdadera? Vamos a mirar en la palabra. Juan 1:1. Y vamos a leer hasta el verso 4. Juan 1, del 1 al 4. ¿Quién me ayuda? Juan 1 del 1 al 4. Dice, En el principio era el verbo, y el verbo era como Yahweh, y el verbo era como Yahweh. Ya, güey. Ajá. Juan Carlos comienza. Sí. Sigan, año. Este era en el principio con Yahweh, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz Luz de los hombres, sí. ¿Hasta el 4? El 5 también, por favor. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén.
Entonces, miren esto tan importante y tanta información que nos da. Otra vez empezamos con él en el principio, Bereshit, ¿no? Dice que era el verbo y el verbo era con el Eterno y el verbo era el Eterno. Este era en el principio con el Era Eterno. la Torah. Sí, señor. Sí, en el principio era la Torah. La Torah, sí, muy bien. Y la Torah era con Elohim. Exacto, allá voy. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Entonces, esa expresión de verbo, que es lo que encontramos aquí, en el griego se traduce como logos, ¿sí? Sabemos que el Brit Hadashah fue escrito en el griego y tiene su... Encontramos el contexto hebreo también. Entonces, en el griego es logos y eso no es otra cosa que traducir la palabra hebrea davar. En el hebreo es davar. Y davar se define como palabra. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a la palabra del Eterno. Entonces, esta davar, dice el apóstol Pablo, esta palabra que se encontraba en el principio era Elohim mismo, ¿no? Entonces lo que pasa es que el apóstol nos revela un gran entendimiento acá, nos trae una gran revelación. Y es que la expresión del Eterno, que conocemos como su palabra, como davar en el hebreo, como logos en el griego, es la luz del mundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y a través de esa luz, el Eterno creó todo cuanto existe. Entonces es importante comprender que la palabra no hace referencia solamente a un sonido o a un concepto, ¿sí? Sino que es una expresión viva, una expresión activa. Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra y sin ella nada hubiera sido hecho. Sigamos leyendo, voy a leer desde el versículo 6, Juan 1 del 6 en adelante, dice: hubo un hombre enviado del Eterno, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Entonces, no sé si lo notaron, pero lo que Juan está diciendo aquí, o nos está revelando, es que la luz verdadera, ¿quién era? ¿O quién es? Yeshua, la Torah viviente. Muy bien. Entonces, a través de Yeshua se introduce la luz y la vida a este mundo, a este universo, a todo lo que conocemos. Pasa a través de Yeshua. Y lo mismo sucede cuando viene Yeshua a un alma, a una persona, a un ser humano. Entonces, porque dice que Yeshua ahí es descrito como la luz de los hombres, ¿no? Entonces es ahí donde se pone interesante todo esto, porque cuando nosotros aceptamos a Yeshua, se supone que debemos experimentar o debemos ser una nueva creación, ¿no? Entonces, ya hay una creación que está descrita en Génesis 1, y así es como el Eterno transformó un mundo desordenado y vacío en un cosmos con orden y con propósito. Él también puede transformar un alma, Él también puede transformar una vida, pero para que eso pase hay un orden. No necesita solamente llegar a una iglesia, no necesita solamente llegar a una comunidad, no necesita solamente aprender que hay que guardar Shabbat y no el domingo. Tiene que ser el Eterno el que venga con su luz, con su palabra, a través de Yeshua, y nos transforme. Entonces, a estas alturas, ¿será que con lo que hemos escuchado y sabiendo ¿cómo se dice eso? Como los pilares o lo que el Eterno exige para que
para que su luz ponga orden, ¿será que esa transformación, y piénselo usted, esa transformación en su vida sí se ha dado como el Eterno nos está enseñando? ¿Será que sí hemos vivido el proceso de transformación? ¿Sí hemos aceptado y hemos vivido el proceso que el Eterno necesita llevar para que nuestra vida se ponga en orden? Para que podamos encontrar un propósito. Eso fue algo que me confrontó mucho a mí, porque saltarnos esto, deja un vacío gigante. Y puede que ordenemos unas cosas, pero otras sigan en tinieblas. Y por eso es que podemos ver gente que después de 5 años, un día se reventaron y se fueron. Y entonces, muchos dirán, es un desagradecido, muchos dirán, nunca entendió, siempre tuvo su guardado, siempre tuvo su pecado. Yo creo que no estamos para juzgar, sino más bien para entender qué fue lo que pasó. Y esto es muy confrontante, porque después de 11 años, yo no tenía claro para mi vida cuál es ese orden que debía haber llevado. Claro, mi vida se transformó, cambiaron muchas cosas, pero seguían haciendo falta otras que entendemos con esto. Entonces, pregúnteselo, medite en su vida. Al fin y al cabo, en toda esta situación, esté usted donde esté, lo más importante siempre será su alma, su salvación y su familia. ¿Sí? Usted puede predicarle a 500,000 personas, pero si su vida está así enredada, de nada sirve predicar. Usted puede ir y evangelizar a 600,000, pero si usted está enredado y el Eterno no ha puesto orden en su vida, eso de nada va a servir. Lo único que usted va a transmitir es esa confusión. Entonces, un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Usted tiene claro cuál es su propósito? Yo muchas veces enseñé y yo le pido perdón al Eterno porque tal vez fue lo que aprendí y no es de manera correcta. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer cuando llega al Eterno? Hombre, ¿cuál es el propósito de Dios para su vida? Entonces le preguntaban a uno, ¿cómo hago yo para saber cuál es mi propósito? Señor maestro, señor líder, señor lo que sea. ¿Cuáles eran las respuestas que tal vez uno daba? Métase en ayuno y en oración y pregúntele al Eterno, o pídale al Eterno una palabra para que usted tenga su propósito. Pero yo ahora estoy entendiendo que el propósito viene después de que yo empiezo a hacer las cosas de manera ordenada. Es decir, después de que vengo al Eterno, me arrepiento, cojo su Torah, su palabra, empiezo a estudiarla, interiorizarla, Él empieza a cambiar mi vida, empiezo a llevar mi vida en orden, no porque me dijeron que yo tenía que guardar Shabbat, no porque me dijeron que yo tenía que diezmar, no porque me dijeron que yo tenía que ayudar al prójimo, sino porque yo lo estoy descubriendo, lo interiorizo en mi Dios, cambia mi alma y yo empiezo a vivir una vida totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? No es porque yo hago, y eso es lo que pasa mucho en la religiosidad. Mucha gente hace un montón de cosas porque ver un señor montado en un púlpito predicando y dando enseñanzas. Entonces yo cambio mi vida en base a la enseñanza que él me dio, pero este libro yo jamás lo toco y eso así no hay nada, así no funciona. Entonces tenemos que preguntarnos muchas cosas, porque si el Eterno, el pueblo de Garagoa, los que vamos para Garagoa, nos dijo, tienen que prepararse y les voy a dar la oportunidad de hacer las cosas bien, eso es lo que él está haciendo. Y nos está dando la oportunidad de empezar quizá de cero, de reorganizar muchas cosas para que no culpemos a los que nos enseñaron o no nos enseñaron, sino para que empecemos nosotros a caminar de su mano, haciendo su voluntad perfecta, de manera correcta. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Que la Torah entre en nuestras vidas, ¿cierto? Para que la luz de Yeshua pueda dar estructura y propósito, y eso pasa cuando estudiamos, cuando conocemos, cuando usted aprende no porque escucha a otros y ve videos, sino porque usted está estudiando, porque estamos aprendiendo, nosotros a conciencia, porque anhelamos, ¿cierto? Entonces, pregúntese, ¿usted estudia la Torah profundamente? Y profundamente no me refiero a que busque términos y un montón de cosas, de su alma la busca, ora, ayuna para que el Eterno le revele, o no,
Eso es algo que tenemos que tener claro y aquí no le podemos mentir al Eterno. ¿Usted estudia o no estudia? Es lo primero que usted tiene que preguntar. ¿Usted está lleno de la Torá? Su mente, su alma, su vida están llenos de Torá, de palabra del Eterno para que usted pueda meditar en ella de día y de noche. La pasamos pensando en los problemas que tenemos. Ahí vamos viendo las cosas. Cuando mi cabeza está inundada hay un montón de problemas que tengo que solucionar y la Torá no aparece por ningún lado porque no me queda tiempo. Y es la realidad de muchísimos hoy en día. Si en algún momento usted está enseñando esto, que siempre lo pienso y me veo así, los veo hacia futuro evangelizando la palabra del Eterno, y le quiere salir a usted con que no, es que la Torá fue solo para el pueblo desde el primer siglo y esto ya no aplica para nosotros porque estamos por gracia, bueno, pues léale 2 Corintios 5:17, que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Yeshua, nueva criatura es, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se supone que cuando llegamos a Yeshua somos nueva creación. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que vemos a muchos con su vida vuelta a un 8 después de 2, 3, 10 años y no saben por qué. No saben por qué vivo esto, no saben por qué tuve que asumir esto, no sé por qué me pasó esto en mi casa, no sé por qué. Hay una confusión muy grande. No saben ni siquiera si han nacido de nuevo o no. No saben qué es nacer de nuevo. Y eso es algo fundamental porque dice esto que si conocemos a Yeshua de verdad, entonces todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí? Y somos nueva creación. Se vendió la idea de que conocer a Yeshua es venir, es hacer una oración de fe y es empezar a arrepentirme y a cambiar mis pecados. Eso no es conocer a Yeshua. Eso no es que la luz del Eterno venga. Tenemos que poner cimientos firmes. Y ya sabemos cuál es la luz, ¿cierto? Yeshua, pero la Torah, la palabra. Entonces, es importante entender que esta nueva creación implica dejar atrás ese estado de desorden, que no se tenía estructura, ese vacío, ¿sí? Ese estado de tohu vabohu que yo les decía, desorden, vacío, y luego debemos entrar a una vida con ¿qué? Una vida con propósito, una vida con orden, una vida con estructura, una vida con dirección. Porque a través de esa luz de Yeshua somos renovados, somos transformados, no para ser creyentes, no para ser creyentes que ya no tomamos, que ya no nos reunimos con la misma gente, que ya no decimos groserías, sino para vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Eterno la encontramos en su palabra. Otra cosa que debemos aprender es que esa nueva creación describe un proceso de crecimiento espiritual. Así se define el éxito en la escritura: crecimiento, avance, ¿sí? Eso lo aprendimos en la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Ese proceso de crecimiento espiritual lo encontramos revelado en los días de la creación. Vamos a empezar con el primer día. ¿Hasta qué hora vamos? Listo, tenemos todavía 10. Listo. Alcanzamos a ver el primero y el próximo Shabbat continuamos con el tema. ¿Cuál fue qué fue lo que pasó el primer día de la creación? ¿Qué fue lo primero que hizo el Eterno? Separación de luz y tinieblas. Ok, sí, eso se los dicté ahorita. Génesis 1:3. Separación, la luz de las tinieblas, dice la escritura, y dijo el Eterno sea la luz, y fue la luz. Y vio el Eterno que la luz era buena, y separó el Eterno la luz de las tinieblas. Y llamó el Eterno a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero. Entonces, muy atentos de aquí en adelante, porque aquí entramos en materia y con lo que tiene que ver, todo tiene que ver con nosotros de aquí en adelante. Esa separación de la luz y las tinieblas, ¿qué representa? Representa un despertar espiritual en la vida del creyente. Y ya vimos que representa la luz de una otra manera, ya lo vamos a mirar acá. ¿Qué representa la oscuridad? Y apunte esto, por favor. La oscuridad representa ignorancia,
La oscuridad representa desconocimiento. La oscuridad representa confusión. La oscuridad representa lo maligno o la maldad. Y la oscuridad representa caos y desorden. Ahora, ¿qué representa la luz? La luz representa conocimiento. La luz representa verdad. La luz representa el bien o lo bueno. La luz representa dirección. Y representa también orden y estructura. Entonces, por esta razón es que la Torá es comparada con la luz. Porque la Torá es como ese grupo, como ese compendio de instrucciones, de enseñanzas, de mandamientos, de preceptos, de dirección del Eterno para la vida de un ser humano, para cada una de nuestras vidas. Entonces miren esto tan importante, que a veces creemos saberlo, pero tengo como la sensación de que lo pasamos por alto como si fuera, como si no fuera importante o como si no fuera vital para cada uno de nosotros, porque después de llevar muchos años conociendo el Eterno, podemos estar viviendo así. Antes de que la luz de Yeshua entre en una persona, existe un estado de oscuridad. De oscuridad espiritual, llamémoslo. Existe un estado de oscuridad espiritual marcado por ¿qué? Marcado por la ignorancia, marcado por el desconocimiento, marcado por la confusión, y hay un desorden y un caos muy grande en la vida de esa persona. Porque esa oscuridad, por obligación, se traduce en una vida sin propósito, en una vida sin sentido. Desafortunadamente, muchos llegan a los pies del Eterno. ¿Por qué? Y se mantienen durante años. ¿Por qué? Porque les hizo un milagro, porque los sanó un familiar, porque les quitó una brujería de encima, porque por cualquier motivo llegan y empiezan o terminan sirviéndole al Eterno más por compromiso o porque se sienten comprometidos, porque Él me ayudó, me sacó, que sería un compromiso disfrazado de gratitud, digamos, que más por gratitud de verdad y por amor sincero, porque si así fuera, existiría la preocupación y el anhelo de cada uno de buscar y entender lo que estamos aprendiendo. Pero tristemente eso no pasa. Una persona llega, Dios me sanó, salvó a mi mamá, yo le sirvo. Y aquí estoy, sea como sea, aquí sigo y le voy a servir hasta el día que me muera y nunca me voy a ir de la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas no funcionan. O simplemente hasta ese momento la luz de Yeshua nunca ha entrado en nuestra vida o en nuestra alma, jamás ha pasado. Cuando la luz de Yeshua llega a una vida, lo que el Eterno quiere hacer, ¿qué es? Implantarnos la Torá en nosotros, ¿sí? Que es lo que vemos en Hebreos y lo que nos habla la Escritura, de ponerla en nuestra mente, escribirla en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿sí? Ahora, eso es lo que el Eterno quiere. ¿Por qué no pasa? Porque nosotros no lo permitimos, porque tenemos una idea diferente, porque muchos desafortunadamente son guiados de manera incorrecta. Entonces, cuando son guiados de manera incorrecta, pues va a ser imposible entender y que pase o que el Eterno haga lo que quiere hacer en nosotros, ¿vale? Hebreos 8:10 dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Otra pregunta leyendo este texto solo por meditar, para que ustedes se la respondan. ¿Será que ese pacto ya se ejecutó en ustedes? ¿Ya se ejecutó conmigo? Pregúnteselo. ¿Ese pacto ya es real en mi vida? ¿Esas leyes ya estarán en mi mente y en mi corazón? ¿Será que yo de verdad soy pueblo según lo que dice el texto? Porque miren, yo tengo la sensación de responder aquí, como le respondí un día a una señora que me preguntó, ¿por usted qué es pecado? Y entonces yo le dije, si usted quiere saber lo que es pecado para mí, le contesto. Ella me decía, tomarse una cervecita no es malo. Si usted me pregunta para mí si eso es pecado, yo le puedo decir, pues para mí no, porque no es malo, no le hace mal a nadie. Pero si usted quiere saber lo que piensa Dios, pues la cosa cambia. Entonces, hemos cogido o se mueve muchísimo el hecho de que, ¿ustedes quiénes son? Pueblo de Israel. ¿Usted quién es? Pueblo de Israel. Ahora pregúntese. Si me preguntan, oiga, yo sí soy pueblo de Israel, yo le puedo decir sí. Pero si usted va a la escritura y usted pone en una balanza lo que dice la escritura y lo que es usted, ¿será que usted es pueblo de Israel? Fíjense. Medite y aplíquelo a su vida, porque podemos estar como creyendo cosas que no son tan ciertas y nos podemos estar equivocando. ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué no ha pasado todo eso en nuestra vida? ¿Por culpa del Eterno? El Eterno ya hizo su parte. Miren, el Eterno nos dio acceso a la luz verdadera, ¿cierto? Nos dio acceso a Yeshua, nos dio acceso a la Torah. Nos dejó todo escrito acá. Lo tenemos. Todos tenemos la Biblia, la palabra. Todos tenemos entrada a Él a través de un mismo espíritu, que es lo que dice la escritura. O sea, todos, Él ya hizo su parte, Él nos dio todo y nos dijo, tome mío. Esto es todo lo que yo tengo que hacer. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si no ha pasado, no es porque el Eterno no quiera hacerlo, sino porque usted no se ha tomado el trabajo de hacer las cosas como Él las manda. Vamos, ayúdenme a leer el texto otra vez, por favor. 8 días. 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Elohim y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Ahí es donde el Eterno está añadiendo la luz a cada una de nuestras vidas. Ahí es donde el Eterno está añadiendo o dándonos, introduciendo la Torah en cada uno de nosotros. La Torah, que son mandamientos, enseñanzas, preceptos, buenas obras, santidad, y precisamente todo eso es lo que va a dar estructura y propósito a cada una de nuestras vidas. Cuando usted evangelice o vaya a un discipulado con alguien, tenga claro que este es el proceso que debe seguir. Lo primero, enseñarle a leer la escritura, enseñarle a estudiar la escritura, pero este es el proceso importante que debe pasar en cada una de las personas o de las almas nuevas que lleguen. Entonces, a través de Yeshua es que comenzamos a conocer las instrucciones del Eterno. A Yeshua no lo conocemos de una manera emocional, que es lo que se vende. Órele, ministro, llora, se bota al suelo. Sí, claro, esas cosas esos tiempos son especiales, importantes, pero es importante tener claro el orden que el Eterno establece. Entonces, comenzamos a conocer las instrucciones del Eterno para su pueblo, y eso nos ratifica una vez más que todo de lo que estamos hablando, todo el tema que tiene que ver con Yeshua, no se resume en yo acepto a Yeshua como mi Señor y mi Salvador y san se acabó. ¿Sí? Eso no va. Debemos buscar y debemos permitir que su Espíritu nos dé instrucción, que su bendito Ruach nos dé instrucción y nos dé sabiduría para obedecer esa instrucción, para que así nuestra alma pueda recibir forma y pueda recibir orden.
Por eso también dice lo siguiente el libro de los Salmos. Salmo 119, 105, creo que no lo sabemos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 119, Salmo 119, 105. Y el libro de Proverbios nos dice algo más, que es interesante también. Proverbios 6:23 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, es decir, la Torá, es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Entonces la palabra que encontramos aquí como enseñanza en el original es la Torá, y la Torá también se traduce como doctrina. Cuando Yeshua entra en nuestras vidas a través de la doctrina, a través de la Torá, introduce en nosotros esas instrucciones que necesitamos para separar la luz de la oscuridad y comenzar a dirigir nuestro camino para traer orden y propósito. Juan 7:16 dice: Yeshua les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esa palabra doctrina en el griego es la palabra didaje, con J, así como suena, didaje, y se traduce como instrucción o como enseñanza. Y eso lo que quiere decir, si lo traemos al hebreo, instrucción y enseñanza es Torah. Entonces, en el pensamiento hebreo, Yeshua, ¿qué estaría diciendo en ese versículo? Mi Torah no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad del Eterno conocerá si la Torah que yo predico, o la doctrina que yo predico, la Torah que predico, es de Elohim, o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces la luz de Yeshua trae consigo la Torah del Eterno para que podamos, ¿qué? Discernir y caminar en su voluntad. ¿Ven? Eso es lo que tiene que ver el día 1 de creación con nosotros. Haciendo un paralelo, ya para terminar. El orden establecido por el Eterno para que toda nuestra vida salga de ese caos, salga de estar sin propósito, sin sentido, sin estructura, es llegar con su palabra, con su Torah, no solo porque nos la cuenten, sino porque tenemos que empezar a estudiar y a leer, para que entre esa luz en nosotros, en nuestra alma, y empiece a ver esa separación, ¿cierto? Que fue lo que sucedió el primer día. La separación de la luz y las tinieblas. Si nosotros venimos de estar y de ser tinieblas y de habitar en las tinieblas, lo primero que el Eterno va a hacer es separarlas. Y la única forma de que eso pase espiritualmente en nuestra alma, en nuestra vida de verdad, es que la Torah, la palabra del Eterno, llegue a nosotros y se quede ahí. Debemos ser esforzados y valientes para que eso pase. De lo contrario, nunca va a pasar. Y vamos a seguir viviendo de manera incorrecta ante los ojos. O bueno, de manera incorrecta no. Simplemente nunca vamos a poder recibir todo lo que el Eterno tiene para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Vale? Nos quedan pendientes los siguientes días, que es el día 2. Medite todo lo que hablamos hoy. Medite todo lo que el Eterno nos permitió aprender. Porque de verdad que si lo logramos, nuestras vidas van a cambiar. Si lo logramos, su ministerio va a ser un ministerio diferente. Si lo logramos, usted va a ver unos frutos totalmente diferentes y va a conocer usted una vida totalmente diferente a lo que tal vez hayamos podido experimentar hasta el día de hoy. ¿Ven? Vamos a ver. Vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá,
Vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá: vive Dios quien hizo subir